Empezamos con este video nuestras clases acerca del uso del subjuntivo griego y para este momento nos podemos dar cuenta que entre más días pasa, el griego se va haciendo más complejo. Y la razón es que vamos incluyendo más aspectos. El subjuntivo en sí no es tan complicado, es relativamente más fácil que los participios, que de hecho nosotros usamos subjuntivos en español, pero se complica un poquito porque tenemos que agregar ciertas cosas y también ya vamos a ir a partir de este video también mostrando algunas cuestiones exegéticas, es decir, tratando de ver ciertos detalles que muchas veces las traducciones de la Biblia que nosotros tenemos pues, no toman en cuenta. Este es como un video introductorio, vamos a tener una serie de videos hablando acerca del subjuntivo. Ya tuvimos uno precisamente, o varios, mejor dicho, en donde reconocíamos los subjuntivos. Aquí, por ejemplo, tenemos este verbo idosi, perdón, idosi, que es un subjuntivo, pues, como lo sé, aquí tengo la raíz, la vamos a pintar de algún colorcito un poquito diferente, vamos a pintarlo de púrpura, no, de azulito. Ok, perdón, esta no es la raíz, esta es la vocal temática alargada, que es la característica típica del subjuntivo. Si uno mira una vocal temática alargada, eso es un subjuntivo. Bueno, lo primero es reconocer si es o no es un verbo. En este caso es un verbo. Esta es nuestra terminación, nuestra desinencia, y esto implica tercera persona plural, ¿no? Y luego, cuando vemos nosotros la raíz del verbo, vemos que es id. Tenemos que estar atentos a esto, ¿sí? Porque esto es de hecho es un aoristo, tal vez al principio cueste mucho reconocer de qué verbo se trata, espero que no sea así el caso, pero en este caso, si agrego esta otra letra, voy a cambiar mi teclado al griego, generalmente lo manejo en español. Si vemos esta otra letra, este aumento, ya reconocimos el verbo eid, es de eidon, ¿no? Simplemente ponemos aquí nuestra Omicron nu y hacemos el verbo, eidon. ¿Por qué fue tan difícil reconocerlo? Bueno, una es que no tenemos nosotros esta terminación, que es la que aparece en los léxicos, y la otra es que cuando nosotros conjugamos ya en subjuntivos, el aumento desaparece. Ese aumento es típico nada más del indicativo, con algunas excepciones. Por ejemplo, el verbo eipon sí va a llevar esa epsilon todo el tiempo, pero eidon no. Entonces, tenemos que aprendernos, no va a aparecer dentro de los vocabularios, pero yo personalmente me he aprendido estas raíces, o sea, acostumbrarme a que id significa ver, que luego la omega significa que este es un subjuntivo y que la terminación de eh, tercera persona plural significa que son ellos los que ven. Muy bien. Decía que este va a ser introductorio, así es de que no vamos a traducir esta oración. Esta es la que vamos a estar examinando en todas las demás clases. Lo que quiero notar con ustedes hoy son dos cositas en esta oración. Poco a poco vamos a ir aumentando. Lo primero vamos a ver es EAN. EAN se va a traducir generalmente como sí. O sea, esto lo traduzco como mi sí. Pero este sí es nuestro sí condicional. En español, nosotros tenemos dos sís. A ver si tenemos esto bien claro. Una cosa es mi sí sin tilde y otra cosa es mi sí con tilde. Muy bien, los dos son adverbios, solo que esta es una afirmación, como cuando me preguntan, ¿te gusta ir al cine? Sí. ¿Te gusta la pizza? Sí. Este otro sí es condicional, es como cuando yo digo, bueno, si llueve hoy, saldré a caminar, o si hace sol, saldré a pasear al parque, ¿ya? Esto en inglés, por ejemplo, mezclándolo con inglés, se traduce if, y esto en inglés se traduce yes. Es uno de los problemas que tienen los que estudian inglés, distinguir entre if y yes, ¿no? Porque en español se parecen tanto, una tilde es la que los diferencia, y en inglés son muy diferentes. Entonces, aprender otro idioma le ayuda a uno a entender la propia gramática. En este caso,
Por ejemplo, esto en griego, el sí con tilde, que no hemos visto todavía, pero más tarde o temprano lo vamos a ver, se dice nai. Este es mi sí, nai. Pareciera no, ¿verdad? Pero, porque en ruso se dice no, pero en este caso, nai significa sí. O sea, ¿quieres ir al cine? Nai. En el caso de ean, es nuestro otro sí, es decir, el sí condicional. Solo que en griego hay dos sís condicionales que vimos en el vocabulario preciso de esta semana, es nai y ei. Muy bien. En el caso de EI, este se va a usar con indicativo y ya vamos a ver las peculiaridades de cómo se traduce. Eso lo vamos a ver después. Es el mismo sí hipotético, solo que EAN va a ir con subjuntivo y EI va a ir con indicativo. O sea que si yo tengo dudas, ¿esto es un subjuntivo o no lo es? Bueno, EAN solo va con subjuntivo, así es de que tiene que ser subjuntivo. Si tengo dudas, esta es una manera de saberlo, ¿no? Primero la vocal larga, pero después, ean. Si yo aquí tengo ei, entonces voy a suponer que esa vocal larga o es un error ortográfico de mi profesor, que acaba de cometer un errorazo, o puede ser también una forma verbal, pero no subjuntivo, porque ei va con indicativo y an va con subjuntivo. Muy bien. Después explico cómo se utiliza. La segunda cosa que quiero mencionar en este video es la negación. Me. Hemos visto también dos tipos de negaciones. Aquí curiosamente están juntas, ¿sí? U va con indicativo y me va con subjuntivo. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos esta negación me. Y eso significa que el verbo, aquí un poquito de atención, sí, porque me no necesariamente está a la par. Vamos a ampliarlo un poquito más por si estamos utilizando celulares. Me, creo que ya no se puede ampliar más. Ok. Me puede estar separado del verbo algunas palabras. El griego permite meter ciertas palabras en medio, pero va a estar acompañando a un subjuntivo. Lo mismo que an está separado por me y podría estar separado por tal vez otro verbo. Bueno, no es muy común, generalmente van juntos, pero sí podría ser el caso. Entonces, una vez más, me va con, bueno, realmente me no va necesariamente con subjuntivo, puede ir con subjuntivo, con optativo, recordemos que el optativo no es común en el Nuevo Testamento, o con participios con infinitivos. Entonces, pero nunca con indicativo, porque U es la negación del indicativo, o sea, esta vamos a pintarla con verde también. Esta es la negación del indicativo y me es la negación de cualquier otro tiempo que no sea indicativo. Entonces, esto me arroja a mí la evidencia para decir que irosin es un subjuntivo. Es un subjuntivo, claro. Eh, no tiene aumento. Es un aoristo y no tiene aumento. ¿No? Subjuntivo. Podría ser participio. Ok, ok, podría ser participio. Vocal temática larga. Es un subjuntivo. No hay otra forma verbal que tenga vocal temática larga. Recordemos que el subjuntivo puede ser presente, puede ser aoristo, puede ser perfecto, que no los hemos visto, y puede ser futuro, perdón, futuro no, perfecto, esos tres. Pero no hemos visto el perfecto. Muy bien. Aquí es un aoristo por su raíz. Muy bien. Y, bueno, tenemos el sí condicional. Tercera cosita que quiero mencionar. Y voy a esta expresión idiomática de acá. Resulta que evangelizontai no es un subjuntivo, sino por el contrario, esto es un indicativo, ¿sí? Esto es un indicativo. Es un futuro, eso sí es cierto. Si vimos en el vocabulario, evangelizontai aparece con esta letra Z, ¿no? Evangelizontai. Z, vocal doble. Y puesto que aquí lo tenemos con una sigma, eso me debe alertar rápido que esto es un futuro. Tal vez se nos fue rápido así. Generalmente yo me confundo en estas cosas. A veces traduzco mal porque no logro ver la sigma. Es un pequeñito detalle, pero bueno, es el griego, son pequeños detalles, ¿no? Y debo acostumbrarme a verlos. Entonces, si va con Z, y por esto es importante que yo
aprenda a pronunciar diferentes estas letras. Evangelizondai. Zondai, tratando de hacer ese ruido, porque esto va a ayudar a mi memoria. Evangelizondai va a ser presente. Evangelizo. Es un verbo de ponente, por lo tanto tiene forma medio pasiva, pero su significado va a ser activo. Ellos evangelizan. Claro, estaba con sigma, entonces es un futuro. El futuro puede aparecer en optativo, pero vuelvo a aclarar, los optativos no son comunes en el Nuevo Testamento, entonces esto no es un optativo, esto es un indicativo. Si es indicativo, surge la pregunta, ¿por qué tiene la negación que no es del indicativo? La respuesta es que aquí hay una expresión idiomática, que son estas dos negaciones. Esto va a aparecer mucho en el Nuevo Testamento. Dos negaciones juntas. Ume. Y siempre van a aparecer en este orden. Ume. No van a aparecer me-u. Van a aparecer ume. Y ume significa otra cosa. ¿Sí? Me significa no. U significa no. Pero ume va a significar algo así como en español no, no. O yo voy a traducirlo en los ejercicios con nuestra expresión idiomática de ninguna manera. O sea, cuando nosotros en español, por ejemplo, decimos de ninguna manera, vamos a ponerla aquí, estamos diciendo no, no. O sea, por ejemplo, aquí sería de ninguna manera evangelizarán a ellas. O sea, de ninguna manera ellos evangelizarán a ellas. En vez de decir, ellos no evangelizarán a ellas, sino es de ninguna manera ellos evangelizarán a ellas. Sé que esta expresión idiomática de ninguna manera no es tan... Eh, hay muchas formas más sencillas, tal vez, de traducir esto al español, como jamás evangelizarán a ellas. De ninguna manera, creo que es una manera de decir esto no va a suceder. Y esto es lo que implica, o sea, es una doble negación que se utiliza en griego para enfatizar de manera más fuerte eh, la negación. O sea, negamos dos veces para hacerlo más fuerte. Si ellos no llegan a ver la gloria de Dios, de ninguna manera las evangelizarán, no evangelizarán a ellas. De ninguna manera las evangelizarán, o sea, no hay otra forma. Si solamente tuviéramos el U, entonces, bueno, es una negación, pero no es tan fuerte.